Si quieres ser tomado en serio en cualquier sala, necesitas entender una verdad. Las personas de alto nivel no usan solo mejores palabras, hablan en otro código. A lo largo de los años, observando líderes, ejecutivos y personas que siempre parecen tener presencia, influencia y respeto inmediato, detecté un patrón. La forma en que se comunican es diferente a la de la mayoría. No es solo vocabulario, no es solo el cargo, no es una confianza innata que algunos tienen y otros no. Es un conjunto de patrones, elecciones conscientes repetidas tantas veces que se convirtieron en segunda naturaleza. En este video te voy a mostrar ese código, la forma en que las personas de alto nivel hablan todos los días para parecer más seguras, más inteligentes y mucho más difíciles de ignorar. Y lo que quedará claro a lo largo de este video es que esto no se trata de parecer importante, se trata de comunicar como alguien que sabe quién es, por qué está ahí y qué necesita mover. Empecemos con algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionar. ¿Por qué algunas personas entran a una sala y de inmediato capturan la atención? ¿Por qué algunas voces tienen peso y otras simplemente no? ¿Por qué hay personas que dicen exactamente lo que tú ya dijiste antes, pero cuando ellas hablan todos se detienen a escuchar? La respuesta fácil es experiencia, cargo, carisma, pero esa respuesta es incompleta. Lo que realmente separa a quien es escuchado de quien es ignorado no es solo lo que la persona acumuló a lo largo de su vida, es cómo comunica presencia, convicción y dirección en el momento en que está hablando. Las personas de alto nivel no parecen seguras, respetadas e influyentes por accidente. Aprendieron, con el tiempo, a alinear lenguaje, postura, claridad mental e intención. Cada una de esas cosas refuerza a las demás. Cuando están desalineadas, cualquiera de ellas sabotea al resto. Pero aquí está el punto que poca gente nota. Ese código comienza antes de las palabras. Nace de una identidad interna, de la forma en que la persona se posiciona antes de abrir la boca. Quien entra a un entorno sintiéndose menor, como si estuviera ocupando un espacio que no le pertenece del todo, lo comunica sin darse cuenta. La voz se vuelve más baja. Las frases se suavizan, el cuerpo se encoge, y el mensaje llega diluido, sin fuerza, sin claridad. Quien entra sabiendo que tiene valor, contexto y contribución real, comunica de otra manera, no con arrogancia, con nitidez, con peso, con presencia. A lo largo de este video vas a notar que cada código que voy a presentar es una extensión directa de esa postura interna. Cuando los cimientos están en el lugar correcto, los ajustes del lenguaje funcionan mucho mejor. Cuando están torcidos, incluso las frases bien construidas suenan inseguras. Entonces, antes que nada, ¿dónde estás mentalmente cuando entras a una conversación importante? Existe un error que las personas inteligentes cometen con más frecuencia que cualquier otro error de comunicación. Entran a entornos importantes con la mentalidad equivocada. La mentalidad es, estoy en el espacio de otra persona. Necesito ser más pequeño, más cuidadoso, más tímido. Necesito demostrar que merezco estar aquí. Y entonces toda la manera de hablar queda contaminada por esa posición. Cada frase se convierte en un pedido de permiso. Cada opinión llega con amortiguadores. Cada idea aparece envuelta en capas de suavización que la debilitan antes de ser procesada. ¿El resultado? La idea puede ser buena, pero la forma en que llegó no convenció a nadie. El código correcto es diferente. No es arrogancia, es simplemente, estoy aquí por un motivo. Mi visión tiene valor. Vine a contribuir, no a sobrevivir la conversación. Las personas respetadas hablan desde un punto de vista. No intentan ser neutrales todo el tiempo. No se esconden detrás de frases que protegen más al ego que a la idea. Confían en su propio encuadre de la realidad, construido con experiencia, lectura de contexto y observación acumulada. Eso se traduce en convicción, y la convicción es uno de los activos más escasos en cualquier comunicación. Ahora bien, ¿dónde aparece esto en la práctica? En los calificadores. Creo que quizás deberíamos intentar esto. Siento que esto podría funcionar. Como que parece ser la mejor opción. Esas frases narran la inseguridad de la persona antes de narrar la idea. El oyente no recibe la propuesta,
recibe la duda de quien la está presentando. El cambio es simple, pero lo transforma todo. En vez de creo que deberíamos intentar esto, dices el mejor camino es este. En vez de siento que esto puede funcionar, dices esta es la estrategia que genera ese resultado. Nota que no se trata de sonar agresivo o cerrado, se trata de eliminar el exceso de autojustificación y poner la atención donde debería estar, en la claridad de la propuesta. Decir lo que crees con precisión no es arrogancia. Es respeto por el tiempo y la inteligencia de quien escucha. Y hay un principio que ordena todo esto. Solo di aquello de lo que estás seguro. Cuando hablas sobre lo que realmente sabes y crees, los calificadores desaparecen de forma natural. Cuando los mantienes por hábito, incluso en las cosas que dominas, van erosionando tu autoridad poco a poco. Ahora vamos a algo que separa, de manera muy clara, a quien es percibido como líder de quien no lo es. La emoción no es el problema. El problema es cuando ella toma el volante de la conversación. Las personas de alto nivel pueden recibir tensión, rechazo, frustración y conflicto sin colapsar verbalmente. Eso no significa que no sientan. Significa que aprendieron a no dejar que lo que sienten distorsione lo que dicen. Y eso importa por una razón concreta. En entornos de alta presión, el respeto aumenta cuando la persona demuestra que puede manejar la adversidad sin desorganizarse. Cuando alguien reacciona con drama, exageración emocional o una necesidad urgente de demostrar algo, la confianza que los demás le depositan disminuye, a veces de forma irreversible. Las explosiones emocionales en contextos profesionales y decisivos casi siempre señalan falta de dominio interno, y el dominio interno es una de las bases de la autoridad real. Las personas de alto nivel logran separar tres cosas que la mayoría confunde: lo que están sintiendo, lo que necesita ser analizado y lo que necesita ser decidido. Esas tres cosas no van juntas de forma automática. Se necesita entrenamiento para mantenerlas separadas en los momentos de presión. Una imagen útil aquí. Piensa en la diferencia entre un palillo y el pasto. El palillo es rígido. Cuando aumenta la presión, no cede, se rompe. El pasto se dobla, la presión lo atraviesa, se inclina, absorbe el impacto y luego vuelve a su lugar. La comunicación de alto nivel funciona así. No se trata de endurecerse para no ser afectado nunca. No se trata de absorber todo y fingir que no duele. Se trata de dejar que el peso del momento pase antes de responder, no reaccionar por tensión, no convertir el impulso emocional en una respuesta precipitada. Eso hace que la persona parezca centrada, madura y confiable, exactamente las cualidades que hacen que alguien gane espacio en entornos de alta exigencia. Cuanta más lógica clara, más credibilidad, cuanta más emoción descontrolada, más ruido. El líder fuerte no ignora lo que siente, simplemente no permite que eso distorsione su lectura de la realidad. Aquí hay algo que mucha gente entiende al revés. Las personas de alto nivel no necesariamente hablan más, hablan con más peso. Y lo que le da peso a la palabra no es la elocuencia decorativa, no es el volumen, no es el vocabulario impresionante, es la intención, es la relevancia, es la dirección. Cuando entras a cualquier entorno, ya sea una reunión, una conversación difícil o una presentación, quien tiene autoridad ya sabe por qué está ahí. Quien no tiene autoridad aparece para ocupar espacio. La diferencia es inmediata. La palabra sin objetivo es dispersa, débil y fácilmente interrumpida. La palabra con objetivo lleva firmeza incluso cuando es simple. Existe una pregunta que las personas de alto nivel se hacen mentalmente antes de cualquier interacción importante. Solo una pregunta, pero lo reorganiza todo. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Esa pregunta cambia la forma de escuchar, cambia cuándo intervenir, cambia qué vale la pena decir y qué puede quedar fuera. Dirige la atención hacia lo que realmente importa en esa conversación, no hacia lo que es cómodo o lo que llena el silencio. Las personas de alto nivel tratan la atención como un recurso valioso, la suya y la de los demás. Por eso su comunicación refleja selectividad. No participan en piloto automático. Entran para empujar algo relevante hacia adelante. Esto tiene una consecuencia práctica directa. Si no puedes responder por qué estoy aquí y qué necesita mejorar después de que yo hable, tu presencia en esa sala ya está fragilizada antes de abrir la boca.
No se trata de ser frío ni calculador, se trata de respetar el peso de la propia voz lo suficiente como para usarla con propósito. Aquí es donde mucha gente pierde terreno sin notarlo. Existe la idea de que liderar es tener respuestas, que la autoridad consiste en saber más, responder más rápido, demostrar que dominas el tema. Pero quien actúa en alto nivel por suficiente tiempo se da cuenta de que el juego real es diferente. La gente fuerte en comunicación no lidera porque tiene todas las respuestas. Lidera porque sabe hacer las preguntas que revelan la raíz del problema. Los problemas importantes casi siempre involucran confusión, restricciones, falta de información o ausencia de un camino obvio. En esas situaciones, quien sabe preguntar conduce mejor que quien intenta responder demasiado rápido, porque una respuesta apresurada resuelve lo que parece ser el problema. Una pregunta correcta revela cuál es el problema de verdad. Piensa en un collar enredado. No lo desenredas jalando todo de una vez. Si lo haces, el nudo aprieta más. Lo resuelves identificando nudo por nudo, con paciencia y método, hasta llegar al núcleo del enredo. Así es como se resuelve la complejidad real. Y liderar bien es, en gran parte, saber encontrar ese nudo principal. Ahora observa el tipo de pregunta que usa la mayoría de las personas versus lo que prefieren las personas de alto nivel. ¿Qué opinas? Se convierte en ¿qué datos respaldan esa decisión? ¿Cómo va todo? Se convierte en ¿cuál es el mayor desafío que estás enfrentando ahora? ¿Se puede arreglar esto? Se convierte en ¿qué necesitaría pasar para que esto no vuelva a repetirse? ¿Notas la diferencia? La segunda versión de cada pregunta exige profundidad, no acepta respuestas vagas, dirige el pensamiento de quien responde hacia un nivel más real y más útil. El lenguaje de alto nivel intercambia generalidad por precisión, y eso aparece en las preguntas antes de aparecer en las respuestas. ¿Cómo se desarrolla esto? Creando el hábito de sostener conversaciones haciendo preguntas en secuencia, sacando la siguiente pregunta a partir de la respuesta anterior, entrenando la curiosidad estratégica, no la curiosidad aleatoria. Preguntar no es señal de debilidad, es señal de procesamiento sofisticado, y en cualquier entorno que exige claridad y decisión, quien procesa mejor llega más lejos. Una de las señales más claras de baja presencia no es hablar poco, es hablar demasiado para decir poco. Cuando la persona sabe lo que necesita decir, lo dice con claridad, firmeza y medida. Cuando empieza a extenderse, repetirse, suavizar en exceso o justificar cada detalle, el oyente recibe un mensaje claro, pero no el que ella pretendía. El mensaje que llega es, esta persona no está cómoda con lo que está diciendo. Sobreexplicar casi siempre revela tres cosas: miedo a la reacción del otro, necesidad de validación, inseguridad sobre la propia posición. El error clásico ocurre en situaciones difíciles. En lugar de comunicar algo complicado con objetividad, la persona intenta aliviar el clima, justificarse, agradar y escapar de la incomodidad. El resultado es una intervención larga, confusa y sin efecto. No convenció, no resolvió, y encima generó incomodidad adicional, porque quedó claro que la persona estaba más preocupada por su propia ansiedad que por la claridad del mensaje. En situaciones delicadas, presencia no es frialdad, es claridad con gracia y firmeza. Hay una imagen que representa esto bien. Piensa en un avión a punto de aterrizar. Comienza a descender, parece que va a tocar tierra, pero sube de nuevo, da otra vuelta, trae otro ángulo, repite el trayecto. Para el pasajero, eso es desconcertante. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a aterrizar? Hay personas que hablan así, se quedan sobrevolando el mensaje sin aterrizar nunca. Cada vez que parece que van a cerrar, abren un nuevo paréntesis, vuelven a un punto ya hecho, agregan otra justificación. La comunicación fuerte aterriza. Llega al punto. El principio es directo, sabe lo que necesita decirse, dilo sin rodeos innecesarios. No vuelvas al punto varias veces, no sobrevolúes, habla lo suficiente para ser claro, no lo suficiente para aliviar tu propia ansiedad. Esa distinción es sutil pero poderosa. La claridad sirve al oyente, la sobreexplicación sirve al hablante, y quien comunica con autoridad pone al oyente en el centro.
Este código es uno de los más invisibles, y tal vez por eso es uno de los que más erosiona la autoridad sin que la persona lo note. Quien comunica con fuerza no está revisando a cada momento si el otro estuvo de acuerdo, si le gustó o si aprobó el tono. No es que las personas de alto nivel sean indiferentes al otro. Pueden ser educadas, cálidas y humanas, pero no moldean cada frase para evitar cualquier incomodidad posible. Buscar aprobación instantánea erosiona la autoridad de una forma específica. Señala que la posición de la persona no es realmente suya, que puede cambiar dependiendo de la reacción que reciba, y eso, inconscientemente, reduce el peso de lo que dice. La diferencia está en la fuente desde donde viene la palabra. La palabra que viene de la necesidad de ser aceptado llega con cierta fragilidad, incluso cuando el contenido es bueno. La palabra que viene de la deliberación, de un punto de vista sostenido internamente, llega con peso propio, y ese peso hace que la persona sea tomada más en serio, incluso cuando los demás no están de acuerdo con ella. La claridad vale más que la simpatía performática. Puedes no estar de acuerdo con alguien claro y aún así respetarlo. Difícilmente respetas a alguien que moldea su propia palabra en función de la aprobación que está recibiendo en tiempo real. Hasta aquí nos hemos enfocado en el lenguaje verbal, pero el código de alto nivel no está solo en las palabras. Observa a las personas que tienen presencia real. No solo hablan diferente, ocupan el espacio de manera diferente. Postura erguida, hombros abiertos, contacto visual directo, gestos controlados, ausencia de agitación nerviosa, no se encogen mientras hablan, no se distraen con manos inquietas, piernas moviéndose o miradas que huyen hacia el suelo. Su cuerpo refuerza el mensaje en lugar de contradecirlo, y cuando cuerpo y palabra se contradicen, el cuerpo siempre gana. El oyente siente el desalineamiento, aunque no pueda nombrarlo, y lo que siente es, ese contenido vino de un lugar inseguro. Aquí hay un principio que vale guardar. Antes de volverse completamente seguro, ya puedes dejar de parecer inseguro. Esos dos puntos son diferentes. La confianza real lleva tiempo, pero las señales físicas de inseguridad pueden corregirse ahora. Sentarte más recto, abrir los hombros, sostener la mirada, reducir tics e inquietud. Pequeños ajustes corporales cambian de inmediato la percepción que los demás tienen de ti. El cuerpo funciona como amplificador o saboteador de la autoridad verbal. No es un detalle, es parte del código. La voz es el puente entre la idea y el oyente, y carga mucha más información de la que contienen las palabras en sí mismas. Mucha gente baja el tono de voz cuando va a opinar, especialmente en entornos donde se siente en minoría o en una posición de menor estatus. Eso ocurre por un motivo interno. En el fondo, aún no confían del todo en su propio posicionamiento, y la voz lo entrega antes de que cualquier palabra sea procesada. Cuando la persona susurra, titubea o retrae la voz en el momento de afirmar algo, entrega duda antes de terminar la frase. El oyente recibe el mensaje debilitado, no por falta de lógica, sino por falta de presencia en la emisión. Las personas de alto nivel suelen proyectar mejor la voz porque sostienen mejor su propia idea. No es que tengan voces naturalmente más fuertes, es que la convicción interna genera un soporte diferente para la emisión. La voz no necesita ser agresiva, necesita cargar presencia, necesita llegar con estabilidad, no con fragilidad, necesita sonar como alguien que cree en lo que está diciendo. ¿Cómo se desarrolla esto? Notando cuando la voz comienza a disminuir en momentos importantes, corrigiéndolo conscientemente, entrenando proyección y nitidez, entendiendo que la claridad verbal no depende solo de la frase que construiste, sino también de la forma en que la emites. La frase correcta en la voz equivocada llega como la frase equivocada. Llegamos al punto donde todo se conecta. El verdadero código del lenguaje de las personas de alto nivel no es una lista de técnicas, es una combinación de convicción interna, control emocional, intencionalidad, precisión verbal, preguntas inteligentes, concisión, postura y voz. Cuando miras a alguien que parece naturalmente presente, naturalmente respetado, naturalmente escuchado, lo que estás viendo es el resultado de patrones entrenados a lo largo del tiempo. Rara vez es talento innato. La mayoría de las veces es conciencia acumulada.
Es corrección hecha repetidamente hasta que el nuevo patrón se volvió automático. La comunicación poderosa nace de conciencia, corrección y repetición. Primero, la persona aprende a percibir sus propios vicios, suavizar demasiado, reaccionar emocionalmente antes de procesar, hablar sin saber por qué está hablando, preguntar poco y responder demasiado rápido, sobreexplicar, encoger el cuerpo, apagar la voz. Cada uno de esos patrones tiene un código más fuerte que puede reemplazarlo, y el reemplazo no ocurre una sola vez. Ocurre en cada conversación, en cada reunión, en cada momento de presión. Las personas de alto nivel viven dentro de un código invisible que casi nadie percibe conscientemente, pero todos sienten. Cuando estás cerca de alguien que lo tiene, notas la diferencia sin poder nombrarla. La presencia está ahí, el peso está ahí, la claridad está ahí. Ese código no se trata de parecer importante, se trata de comunicar como alguien que sabe quién es, por qué está ahí y qué necesita mover. Y aparece todos los días en las microelecciones, cómo la persona inicia una frase, cómo sostiene la presión, cómo interrumpe el caos en una sala, cómo pregunta, cómo cierra, cómo ocupa el espacio. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? No intentes aplicar todos los códigos a la vez. Elige uno, el que más resuena con tu patrón actual, el que reconociste como algo que haces con frecuencia y que sabes que te debilita. Empieza ahí. Nota cuándo suavizas demasiado algo que debería ser firme, cuándo respondes movido por la emoción del momento, cuándo hablas sin saber por qué estás hablando, cuándo terminas una idea e inmediatamente buscas aprobación en el rostro del otro. Nota, corrige, repite. Las personas de alto nivel no usan el lenguaje para llenar el silencio, lo usan para crear dirección, confianza e impacto. Y ese nivel de comunicación no está reservado para quien nació carismático o llegó a determinado cargo. Se construye, pieza por pieza, código por código. Si este video te ayudó a ver algo que no estabas viendo antes, vale seguir en esa dirección. Hay mucho más por explorar sobre presencia, comunicación y cómo las personas realmente funcionan en entornos de alta exigencia. Hasta el próximo.